Cárcamo, científico, doctor en química, licenciado en química, magíster en química. Como se dice en la comuna del Monte, atravesó el puente, fue a conocer otras tierras, tal como tú lo decías, Arica, siempre Arica, que te recibió, y lograste generar algo que está como, se ve muy lejano, muy lejano, el hacer ciencia para un joven, para un niño, para un joven o una niña, desde estos espacios rurales. José, ¿cómo fue ese? ¿Qué te motivó? ¿Cómo fue? ¿Cómo le entraste a un mundo tan competitivo como son las ciencias? Por mera casualidad. A veces uno piensa y dice, hay cosas que son casualidades en la vida o causalidades en la vida. La visión, como decías tú, desde una comuna rural, en aquellos años, estoy hablando del año 94, 95, era poder alcanzar un título universitario, pues. Era el objetivo familiar. Mi hermana, que llevaba un año mayor, era un año mayor que yo, entró a la universidad. Sin embargo, el ritmo fue muy pesado acá en Santiago, por lo tanto dice, yo dejo de estudiar en la universidad, me voy a hacer un título técnico corto para que mi hermano siga estudiando. Entonces de ahí, primer año di la prueba, en eso entonces la PA no me fue muy bien, quedaba en pedagogía, en química y ciencias naturales. Pero no, yo no quería ser profe, y las vueltas de la vida terminé haciendo una cantidad de clases en la universidad, producto de este recorrido. Entonces hice un preuniversitario con un profesor muy querido de acá de la zona, el profesor Mateluna, que me entregó las herramientas básicas para poder alcanzar un puntaje suficiente como para entrar a la carrera. Buscando, quería yo biología marina, no me alcanzó el puntaje. Entonces, viendo las listas, aparecía la carrera de químico laboratorista. Suena bonito el nombre, van a preguntar, ¿cuál va a ser tu profesión? Químico laboratorista. Correcto. Era la visión más clara que uno tenía. Entonces, como decía, esta comuna rural, donde en esas épocas de la dictadura era frecuente que pasaran los marinos, los carabineros y un montón de los uniformados en el colegio para incentivarnos a estudiar en sus áreas matrices. Pues de hecho, en algún momento pensé estudiar ir a la escuela de aviación, pero terminé postulando a la Marina, quería ser marino. Ya. Y bueno, mis desórdenes y mis curiosidades me terminaron en unas fiestas de Año Nuevo dañando un oído con una explosión, una membrana, por lo tanto fallé en los exámenes de audiometría, y un marino me aconseja que, ¿por qué no me iba a la universidad? Mejor, que con la edad que tenía, más las notas, podía ir bastante bien. O sea, todos esos antecedentes, di la prueba, quedé allá en Arica y comenzó el proceso. Los primeros años sin tener idea o claridades en el mundo en el que me desenvolvía. ¿Y de tu generación, José? De mi generación en el colegio. ¿Cuántas personas, más o menos del colegio del cual tú estabas acá en el monte, cuántos jóvenes logran, primero, pasar el puente y segundo, alcanzar en aquella época la universidad? Bueno, en ese entonces logramos, si mal no recuerdo, fuimos 4. 2 de ellos, unos muy amigos de ellos, la presión del viaje, los costos, ¿no?, hicieron que no pudiese continuar. El otro lo hizo más tarde y tampoco logró, por lo mismo, lo que significa el trayecto, los costos universitarios. Y luego un chico que había llegado de refugiado, un palestino en segundo medio, tipo era brillante en matemáticas, y él logró entrar en ingeniería en la Universidad de Chile. Al final fuimos solamente los 2 de nuestra generación, 36 estudiantes más o menos. Los demás todos, algunos con títulos técnicos que han logrado sobrevivir y estabilizar sus vidas. Tú, dentro de la academia, José,
Ahora, yéndonos a la academia, tú eres profesor universitario, eres académico, eres investigador. ¿Cómo ves tú en el futuro si se mantienen estas brechas para un país que a todas luces hoy día la demanda y el desafío es el conocimiento, y el conocimiento científico y el conocimiento? ¿Cuál crees tú que a cuánto estamos de 1 a 10 en esa relación? Wow. De 1 a 10, una metáfora, vamos a usar metáfora. Pero Me atrevería a decirlo en 3. En nuestras épocas había una brecha significativa entre los chicos que venían de colegios tradicionales y aquellos que veníamos del monte. Entonces, claro, cuando entramos en los primeros años nos dábamos cuenta acerca de las materias que habíamos visto en el colegio. No sé, los chicos del Liceo de Aplicaciones habían visto segunda derivada. Nosotros con suerte sabíamos que existían las derivadas en nuestra formación. Entonces eso significaba ya el primero colocarte a punto para poder rendir a nivel universitario, que ya desde el salto desde el colegio a la universidad es un cambio rudo. Hoy día se ve dificultado y la brecha se establece mucho más, se agranda mucho más. Y eso nosotros lo vemos por mi área, por una carrera que es netamente experimental. Sabemos que hoy día la relación del teléfono, la inteligencia artificial y un montón de herramientas que los chicos tienen hacen que, por ejemplo, hayan dejado de lado ejercicios motrices básicos, que es lo que hacíamos nosotros cuando jugábamos con tierra, armábamos autitos. Acá dejan de hacer ese tipo de actividades motrices, pero desarrollan las de los dedos. Entonces eso nos significa que la relación entonces para enseñarles a ellos cambia completamente respecto a lo que nosotros entendemos como el proceso de educación. Entonces, debemos decodificar entonces a las nuevas generaciones para poder entregarles las herramientas de curiosidad. Hoy día la curiosidad es la que se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque está solamente a un clic de la respuesta. Y dentro de eso, José, en esa curiosidad, siempre se piensa que el científico, más que se piense, porque también es una suerte de realidad, aquellos que están en la investigación están en la búsqueda de las verdades. Y en esa búsqueda de las verdades, o de derribar verdades y paradigmas, ¿en qué trabajo ustedes han estado aportando y contribuyendo al país? Porque han hecho muy buenos trabajos, algunas investigaciones, publicaciones que ustedes han estado realizando con el equipo en que tú trabajas. Sí. Nuevamente, casualidades o causalidades de la vida. También en este proceso de formación, mi primera expertise fue en laboratorio, manejo del laboratorio, la carrera, en términos como si ves el nombre químico laboratorista, debiese estar orientada a cualquier problema químico que existe en el laboratorio. Mi curiosidad me llevó a pasar por laboratorios de bioquímica, para poder entender entonces cómo funcionan los sistemas biológicos. Logré aprender varias herramientas ahí que me permiten entender por qué algunos componentes hacen crecer las flores, las frutas y un montón de relaciones. Mis curiosidades me llevaron por ese lado, pero a la vez, ya con esa curiosidad, en algún momento algún académico me dice: yo necesito tus habilidades ya biológicas, aplicarlas desde estas otras técnicas que eran más que todo herramientas espectroscópicas, que se llamaban. Uso de rayos láseres para poder sacar la información que tienen las muestras complejas. Entonces, como yo ya sabía algo de aspectos biológicos, la herramienta entonces me permitió, el instrumento me permitió llegar ahora a otros sistemas biológicos, por ejemplo, tejidos de tendones. Y esos trabajos hoy día están... Esos tejidos de tendones obviamente están aplicados a la medicina. Efectivamente, porque el tema estaba en que una enfermedad muy común en las personas es la tendinosis, que se da en el mango rotador del hombro. ¿Y por qué se da? Porque con el sobreuso que tú le das durante muchos años, el tendón que está conectado al hueso se comienza a tensar,
lo primero que hace es se inflama y te genera la tendinitis y luego se va rompiendo. Entonces había una técnica que utilizaban unos traumatólogos para generar impulsos de presión y reactivar los sistemas biológicos para que los tejidos se regeneraran. Entonces en algún momento me dicen, ¿sabes qué? Mira, tenemos este pedazo de tendón, ¿qué es lo que está pasando después del tratamiento? Esa fue la pregunta. Por lo tanto, mis habilidades en el laboratorio me llevaron a desarrollar métodos de trabajo para poder conseguir la información de qué, de la molécula más importante de los tendones, que es el colágeno. Hasta ahí. Hasta ahí. Qué interesante pregunta, porque algunos dicen, por ahí, hay quienes dicen, Sí. con mayor o menor información, dicen que la ciencia en Chile, la verdad, que tener un libro que vale 500 millones de pesos, ¿para qué? Porque esas platas se pueden invertir en cosas mucho más útiles. Uno dice, ¿qué es más útil, digamos? Que el conocimiento, en el fondo, porque lo que tú estás explicando es que están descubriendo, de alguna manera, los colágenos, etcétera, aplicado a la medicina, el manguito rotador, algo que es muy común y frecuente, y eso es conocimiento. Ahora, ¿qué responde el mundo de la ciencia frente a esas tesis que han aparecido estos últimos tiempos, últimos 3 meses? Atacados, porque, claro, lo que yo te cuento sobre esto, sobre esa tesis, estamos hablando de 5 años de trabajo, 5 años de dedicación exclusiva en poder primero saber cómo tomas un pedazo de tendón, así como tú tomas un pedacito de carne, y lo llevas a un instrumento en las condiciones exactas, con las configuraciones de los instrumentos exactas para conseguir la información. No hay métodos de trabajo, nadie te lo enseña, y esa es una de las grandes ventajas y cosas apasionantes que tiene la ciencia. Nuestro trabajo es un trabajo que nos permite estar en el límite entre lo que se sabe de lo que no se sabe. La frontera del conocimiento. Entonces, saber qué es lo que pasa, claro, cuando tú vas a hacer un trabajo en el laboratorio es lo mismo que tú entras al taller. Pero en eso, los científicos, el mundo de la ciencia, ¿qué opina respecto a estas hipérboles y metáforas? Ya, hay una realidad que es la realidad política que todo el mundo, mucha gente la conoce, y es cuánto Chile invierte para desarrollar ciencias. Y la cantidad de recursos que invierte Chile está muy por debajo de lo que la OCDE indica. La OCDE. La OCDE. Sí. Estamos hablando, si mal no recuerdo, la cifra de un 0,3 o 0,8. Bueno, no recuerdo el guarismo, pero sin embargo es muy, muy bajo. En relación a los demás países. A los demás países. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hoy día tú vas a competir a los proyectos fondos irregulares, que podríamos hablar de la primera división de la ciencia en fondos científicos, y lo que te encuentras en realidad es que, por ejemplo, hoy día se están financiando alrededor del 20 al 25% de la cantidad de proyectos presentados. Lo que significa que tienes un 75% de ideas que a veces son maravillosas, pero no logran pasar el filtro de adjudicación de los recursos que te significa una investigación de 4 años. Para ponerlo en simple, José, esas investigaciones, y es importante porque quienes nos vean, nos escuchan, esas investigaciones tienen una aplicabilidad, sobre todo en el mundo de la agricultura, en el mundo rural. ¿Cómo es simple? El científico no es aquel que se encierra y escribe un libro y lo leen y lo entienden solamente los científicos, o tiene es aplicable. Mira, pareciera ser una pregunta, pero a veces nos cuesta entender el rol ese del científico, así como para ser bien pedagógico, ¿no? Mira, cuando tú vas y postulas un proyecto, siempre lo planteas dentro de esa misma lógica, cómo mi conocimiento llega hacia el beneficio de la sociedad. Ese es el principio rector que tienen todas las investigaciones. Lo que pasa es que cuando tú haces ese ejercicio y lo llevas a la práctica, te encuentras que primero tienes que competir por los recursos.
para poder darle cabida y llevarlo y masificar el Y conocimiento. que son escasos. Y que son escasos, ya lo vemos. Claro, ya lo habías dicho ya, claro. Entonces, ya ahí tienes tienes un problema más o menos grande. Accede primero a los recursos. Luego, una vez que te adjudican los recursos, tienes que cumplir con los indicadores. ¿Qué significa cumplir con los indicadores? ¿Cuántas tesis hiciste? ¿Cuántos trabajos? Una de las exigencias más grandes que tienen esos proyectos es que tú tienes que publicar en revistas científicas de impacto mundial, Q1, Q2, que son la sigla que se utiliza para decir que están a nivel mundial. ¿En qué parte? En el ranking. El ranking, el índice de impacto. Entonces, claro, hay unas, las top 10 Nature Science, 40 de impacto, luego las de segunda línea y posteriormente las líneas de especialidades, como se conocen. Y ahí es donde entramos cada uno con nuestras especialidades. Los míos espectroscopía, mis colegas algunos con arqueología. Entonces, estos trabajos grandes van y se diversifican y se escribe o se entrega la información de acuerdo al enfoque que tienen cada una de estas áreas. Muchas veces son trabajos en inglés, por lo tanto ya generas una brecha para el acceso al conocimiento. A pesar de que tienes hoy día los traductores en el teléfono, que tomas el link y te traduce entera la página en español. Pero masificar ese conocimiento cuesta muchísimo. ¿Y por qué? Porque los temas se conocen muy poco. Lo que te decía recién, el tema del colágeno nos lleva a un mundo entero que involucra a mucha gente. En estas otras áreas donde tenemos más trabajo son las áreas que se conocen como arqueometría. Ciencias duras y herramientas de laboratorios aplicados a poder descifrar enigmas de materiales arqueológicos. ¿Y por qué? Porque es una fantasía de conocimiento que hoy día nosotros lo necesitamos. ¿Qué conocimiento necesitamos? Tecnología. Como un indígena en el altiplano chileno hace 2000, 3000 años atrás hacía una síntesis química o una reacción química para fijar un color dentro de una fibra o un pelo de animal. Química pura y dura, sin conocer la tabla periódica, sin conocer los elementos químicos, pero ya lo hacía. Súmale una contribución más. Ese mismo textil se pasó 2000 años, 3000 años enterrados y el día de hoy lo recogemos entonces como un material conservado. Es decir, cómo el suelo interacciona con estos materiales y genera entonces una simbiosis para conservarlo. Para nosotros hoy día es fantástico, conocimiento puro y duro, pero imagínate qué van a decir los arqueólogos del futuro en 2000 años más cuando vengan a excavar nuestros textiles, como por ejemplo los que tienes ahí en Astor Hospicio. ¿Conoces esa historia? Sí, sí, claro. Entonces, lo que hacemos entonces es ese conocimiento, que lo podemos nosotros a través de los estudios poner a disposición, más aún, todos estos datos que salen del laboratorio los puedes manejar con la inteligencia artificial. Mucha información para una sola cabeza, utiliza los algoritmos para hacer cruces de información y es una herramienta que te ahorra años de trabajo. Tú siendo del monte, te quiero volver a traer al monte. Sí, sí, sí. Te quiero volver a traer al monte, a la zona rural. ¿Cuántos jóvenes, cuál sería el sueño de tener laboratorios, tener centros experimentales, para que los jóvenes se pudieran motivar, se pudiéramos estimular para descubrir la ciencia? ¿Hay de eso en el monte? ¿Estímulos para motivación? Poco, porque cuando tú ves la descripción de la tecnología y el avance tecnológico aplicado al campo, lo más avanzado hoy día tú lo tienes en la semillera, en los grandes conglomerados, que hoy día son capaces de vigilar los cultivos con drones incluso y con sistemas inteligentes para, por riego, por goteo, logran manejar sus cultivos para que salgan con calidades exigentes a los mercados. Correcto. Entonces, cuando nosotros vemos los planes de desarrollo en la comuna, ninguno tiene la visión del futuro, ninguno tiene la visión de país globalizado. Cuando pensamos en la agricultura familiar campesina, la estamos pensando para los mercados locales. Correcto. Y generamos planes y programas para que puedan subsistir en los mercados locales. Pero nadie está pensando en lo que significan las cadenas operativas o logísticas si queremos juntar, por ejemplo, las cebollas del monte, tal cual como lo hacen los franceses con el vino. Todas las uvas de
El monte Bordeaux, por ejemplo, todas las uvas de Bordeaux van a un solo procesamiento y sale el vino de Bordeaux. ¿Por qué en el monte no tenemos entonces las cebollas del monte, los ajos del monte, que es parte de los cultivos más potenciables en El monte es el monte es la tercera comuna de mayor producción de cebolla de Chile. Entonces, Volumen, claro. entonces, claro, lo que pasa es que necesitas organizar cadenas operativas, cadenas de grupos de gente, y ahí entonces nos empezamos con las dificultades administrativas que tenemos para llegar a acceso a fondos. Misma historia, si eres más amigo del político A, vas a tener más acceso a fondos. Si no eres tan amigo, va a ser mucho más difícil. El conocimiento está. Hoy día hay sistemas desarrollados para potenciar crecimientos, para retención de agua. Una de las especialidades que estamos por ahí nosotros es diseñando microcápsulas o nanocápsulas para poder almacenar justamente sistemas biológicos que fijan nitrógeno, fósforo y potasio dentro de estas cápsulas hidratadas, que permiten entonces liberar los nutrientes, pero de manera prolongada para las plantas por el tema del suelo. ¿Y a partir de qué? De algas, restos de algas o los exoesqueletos de los moluscos, las cáscaras de los jaibas, los cangrejos y esas cosas. Entonces, esos sistemas están diseñados. Lo que pasa es que para llevarlo a escala necesitan los recursos, montar una planta piloto, laboratorios y aquellos enfoques. José, el tiempo el tiempo siempre es corto. Siempre es corto. Pero antes de ir cerrando, porque tenemos que ir cerrando, y agradecerte como el Maipo que estés con nosotros y hayas compartido tan generosamente lo que sabes, y que sea algo que estimule a los jóvenes principalmente, niños, niñas y adolescentes. Siempre tenemos el entregarte un minuto para que puedas dar un mensaje, decir desde el mundo de la ciencia como científico, decirle al vecino, a la vecina, lo que tú quieras. Me hace recordar unas clases de uno de los profesores allá en Arica, de uno de los cursos más exigentes que existe en la ciencia, y es la mecánica cuántica. Poder entender a través de fórmulas químicas por qué nuestros ojos pueden diferenciar un color rojo, un color azul, color amarillo, por ejemplo. Cuando logramos descifrar eso, inmediatamente podremos entender o justificar por qué nuestros ojos ven el arco iris, o por qué el cielo es azul al mediodía y es rojo o se ve rojo en la tarde. Curiosidades. Una de las cosas que nos han quitado las pantallas ha sido eso, la curiosidad. ¿Qué es lo que hay de por medio? Que a veces nos lleva a ser imprudentes. No conocemos toda la verdad y primero reclamamos y después preguntamos si es que es verdad o no. Entonces, al final lo conversábamos delante y tú lo planteabas muy bien, que era ese camino por la búsqueda de la verdad. O sea, llega un momento en la vida y de las cosas que me ha tocado conocer que ya no busco el bienestar económico o si es que mi trabajo me va a generar más o menos dinero. Líos económicos como todo el mundo. A todo el mundo creo que nos cuesta llegar a fin de mes, más aún con todo lo que la hostilidad del mundo exterior. Entonces, bajo esas mismas lógicas, digo, el dinero no es un problema. Vivir hoy día pasa por estas curiosidades de la vida, pasa centrado en la vida. Lo que nos lleva entonces a qué cosa? A vivir la vida en búsqueda de la verdad, pero con la satisfacción del deber cumplido. Ir a acostarme cada noche significa descansar en paz. Buscar esa paz, porque cada uno de las personas pueda descansar al final del día en paz, sabiendo que lo que hizo en su vida, durante su día, es algo que le llenó el alma. Es el camino que yo invito a los jóvenes a recorrer. O sea, no hay nada más desagradable en la vida que llegar a un lugar de trabajo donde no te agrada. Tener que estar pateando la perra, como decimos, todo el día por estar haciendo lo que no nos gusta.
La sabiduría de decir, si esto no me gusta, muy bien, no me cortan ni las manos ni la cabeza, por lo tanto, muy bien, caballeros, señoras y señores, muchas gracias, nos vemos, porque en otro lugar puedo ser más valorado. Actitud de vida en la transmisión. Adelante. José, te queremos agradecer desde el Maipo, todo el equipo que haya estado con nosotros. Ojalá que no sea la última. Esperemos repetir este encuentro con la ciencia, con aquellos que tú marcaste un camino. Así que nuevamente muchas gracias, José, y a la próxima. A ustedes, muchas gracias.